Hola, bienvenido a mi canal. Día de hoy voy a hablar la comparación entre las versiones de Mortal Kombat para Sega Genesis y Super Nintendo SNES. La rivalidad entre las versiones de Mortal Kombat para Super Nintendo, SNES, y Sega Genesis, Mega Drive, es uno de los episodios más icónicos de la guerra de consolas de los 90. Aunque ambas intentaban replicar la experiencia de las máquinas recreativas, tomaron caminos muy distintos. Aquí tienes una comparativa detallada para entender por qué esta batalla fue tan relevante. Comparativa técnica, SNES contra Genesis. Característica. Super Nintendo, SNES. Gráficos superior. Colores más vibrantes, sprites más grandes y fondos detallados. Sonido excelente. Sonido nítido, música fiel al arcade y todas las voces. Sangre censurada. Sustituida por sudor, gotas grises. Fatalities modificadas. Menos violentas, EJ Sub-Zero congela y rompe. Jugabilidad más lenta y con ligero input lag. Característica Super Sega Genesis, Mega Drive. Gráficos inferior. Colores más apagados y granulados. Resolución menor. Sonido regular. Sonido metálico / diagonal rasposo. Faltan muchas voces y efectos. Sangre presente. Mediante el famoso código secreto. Fatalities originales. Fieles a la violencia de la recreativa. Jugabilidad más rápida, fluida y cercana a la lógica del arcade. La rivalidad entre las versiones de Mortal Kombat para Super Nintendo, SNES, y Sega Genesis, Mega Drive, es uno de los episodios más icónicos de la guerra de consolas de los 90. Aunque ambas intentaban replicar la experiencia de las máquinas recreativas, tomaron caminos muy distintos. Aquí tienes una comparativa detallada para entender por qué esta batalla fue tan relevante. Comparativa técnica, SNES vs Genesis. Característica Super Nintendo, SNES, Sega Genesis, Mega Drive, gráficos superior. Colores más vibrantes, sprites más grandes y fondos detallados inferior. Colores más apagados y granulados. Resolución menor, sonido excelente. Sonido nítido, música fiel al arcade y todas las voces regular. Sonido metálico / diagonal rasposo. Faltan muchas voces y efectos. Sangre censurada. Sustituida por sudor, gotas grises, presente. Mediante el famoso código secreto. Fatalities modificadas. Menos violentas, EJ Sub-Zero congela y rompe, originales. Fieles a la violencia de la recreativa, jugabilidad más lenta y con ligero input lag, más rápida, fluida y cercana a la lógica del arcade. Los puntos clave del conflicto 1. La censura, el factor decisivo. En 1993, Nintendo mantenía una política de contenido apto para toda la familia. Esto obligó a los desarrolladores a cambiar la sangre por sudor y a suavizar los fatalities. Sega, en cambio, permitió que la violencia estuviera presente, pero oculta tras el legendario Blood Code. En la pantalla de Code of Honor, los jugadores debían presionar A, B, A, C, A, B, B. Si lo hacías bien, Scorpion decía Get over here, el texto se volvía rojo y la sangre fluía. 4. Esta decisión comercial hizo que la versión de Genesis vendiera casi el triple que la de SNES, a pesar de ser técnicamente inferior. 2. Calidad audiovisual. Si dejamos de lado la sangre, la versión de Super Nintendo es visualmente impresionante. El chip de sonido de Sony permitía que la música y los gritos de los luchadores sonaran casi idénticos a la máquina original. En Genesis, debido a las limitaciones del hardware, los sonidos eran mucho más sucios y faltaban efectos ambientales clave. 3. El control. SNES, su mando de 6 botones era ideal para juegos de lucha. Sin embargo, el juego se sentía un poco más pesado. Genesis, el mando original de 3 botones era una pesadilla para Mortal Kombat, tenías que usar el botón Start para bloquear. 8. La experiencia solo mejoraba realmente si tenías el mando de 6 botones de Sega. Para determinar quién gana de manera lógica, debemos separar el impacto comercial de la calidad técnica. Históricamente, Sega Genesis ganó en ventas y relevancia cultural gracias a la sangre, pero si analizamos el software fríamente bajo tus categorías, el resultado es un empate técnico donde cada consola brilla en lo que su hardware le permite. Aquí tienes el veredicto lógico por categorías. 1. Gráficos. Ganador, Super Nintendo, SNES.
Razón, la SNES podía mostrar 256 colores simultáneos frente a los 64 de Genesis. Esto permitió que los personajes digitalizados se vieran como fotos reales, mientras que en Genesis se ven granulados y con colores extraños, sombras verdosas o rojizas. Además, la SNES tiene fondos con múltiples capas, parallax y animaciones más detalladas en los escenarios. 2. Su sonido. Ganador, Super Nintendo, SNES. Razón, el chip de sonido de Sony en la SNES permitía usar muestras de audio reales de alta fidelidad. La versión de SNES incluye casi todas las voces y gritos del arcade. La versión de Genesis suena metálica, le faltan muchas voces y la música, aunque rítmica, no tiene la atmósfera oscura y cinemática de la original. 3. Narrativa y lore, historia. Empate /diagonal SNES, por poco. Razón, ambos juegos cuentan la misma historia, pero la versión de SNES incluye las biografías de los personajes con artes únicos y finales más elaborados visualmente. Genesis es mucho más austera en la presentación de la trama, limitándose a texto plano en muchos casos. 4. Interfaz de usuario y experiencia UX. Ganador, Sega Genesis, Mega Drive. Razón, aunque la UI visual de SNES es más limpia, la UX, experiencia de usuario, en Genesis es superior para un juego de lucha. La navegación por los menús es más rápida y el flujo entre combates es más ágil. En SNES, las pantallas de carga, aunque breves, y la lentitud de respuesta afectan la sensación de estar en una competencia intensa. 5. Nivel de dificultad y curva de aprendizaje. Ganador, Sega Genesis, Mega Drive. Razón, en Genesis, la IA es más cercana a la del arcade, agresiva pero predecible con práctica. En SNES, la IA puede sentirse injusta o tramposa debido al ligero retraso en el control, lo que dificulta que un principiante aprenda los tiempos de reacción correctos. 6. Tecnología y rendimiento. Ganador, Sega Genesis, Mega Drive. Razón, aquí es donde la lógica favorece a Sega. El procesador Motorola 68000 de la Genesis era mucho más rápido que el de SNES. Esto se traduce en cero input lag, retraso de entrada. En SNES, hay un retraso perceptible entre que pulsas el botón y el personaje reacciona, lo cual es un pecado capital en los juegos de lucha profesionales. 7. Mecánicas de juego y jugabilidad. Ganador, Sega Genesis, Mega Drive. Razón, la versión de Genesis permite realizar combos y juggles, golpear al enemigo en el aire, de forma casi idéntica al arcade. En SNES, las físicas se sienten pesadas y muchos combos avanzados de la recreativa simplemente no funcionan. Además, la presencia de la sangre y los fatalities originales en Genesis no es solo estética, es la mecánica central que definió a la franquicia. Sin eso, la jugabilidad de MK pierde su recompensa final. Resumen final, ¿quién ganó realmente? Lógicamente, Sega Genesis ganó la batalla histórica y comercial. Aunque la SNES era una máquina más potente, cometió el error lógico de ignorar la identidad del producto, la violencia. Mortal Kombat no se hizo famoso por sus gráficos bonitos, sino por su actitud transgresora. Sega entendió el producto y entregó una jugabilidad fluida y sin censura. Bueno, eso fue todo por ahora. Cuéntame tu opinión, escribe una reseña para ayúdame a seguir mejorar, que Dios los bendiga y hasta la próxima vídeo. Chao.